Durante las pasadas semanas hemos visto economistas hablar sobre una posible burbuja. Diferentes tensiones geopolíticas causan ansiedad y se habla de un colapso en los mercados. ¿Estaremos ante un colapso de los mercados o estamos ante un crecimiento económico desconocido? Quédate conectado en The Financial Hub, que vamos a estar discutiendo sobre esto con un asesor financiero y fiduciario. Nos vemos en breve. Bienvenidos amigos a The Financial Hub, el programa que discute con ustedes diferentes alternativas para maximizar su capital y su entorno financiero. Hoy no es la diferencia, estaremos hablando con Ian Delis, asesor financiero registrado y colaborador de nuestro Financial Hub, a quien ahora le damos la bienvenida. Ian, ¿cómo tú estás? Gracias, Pedro, por tenerme aquí. No, Ian, bienvenido. Para nosotros es un gusto y para la audiencia es de gran conocimiento poder contar con tu expertise. Porque hoy día, Ian, vemos demasiadas noticias gracias a la aceleración tecnológica. Y entre estas noticias he escuchado diferentes macroeconomistas, personas que se dedican por múltiples años al manejo de capital, al crecimiento y a analizar la economía. Y dentro de estos análisis macroeconómicos hemos visto que también han existido muchísimos cambios geopolíticos. Pero ¿sabes qué ha sucedido, Ian? Que todo es en un tiempo muy corto. Y cuando los cambios suceden abruptamente, hay automáticamente movimientos irracionales, vemos volatilidad, vemos cambios en las tasas monetarias o la política monetaria. Y por esto hoy yo quisiera discutir contigo, a base de tu experiencia que es de más de 20 años, ¿estamos realmente de cara a una burbuja por la inteligencia artificial o esta será la nueva aceleración macroeconómica? Un tema bien interesante, Pedro. Y definitivamente están sonando las alarmas. Muchos macroeconomistas y muchas de las personas que vemos en televisión están trayendo el tema de una posible burbuja relacionada con AI. En esto es bien importante saber que los mercados son un mecanismo de descuento. El mercado le pone un precio adelante de la economía. Si esas expectativas son las correctas, pues podemos decir que el mercado está apreciado correctamente. Si no se cumplen esas expectativas, vemos una corrección en el mercado. Y si por lo contrario se sobrepasan esas expectativas, vemos entonces un crecimiento acelerado en el mercado. Cuando hay tecnologías nuevas, y las burbujas no son nada nuevo, si nos remontamos a los 1929, que hubo una burbuja, en ese momento la tecnología nueva era la luz. Teníamos por primera vez energía en las casas, lo que trajo eso, el poder encender una bombilla, el poder tener una refrigeración, y vemos esta tecnología nueva cómo impacta la vida día a día y entendemos que va a revolucionar nuestra vida. Entonces a eso se le pone un precio y todo el mundo quiere participar. Y mientras más las personas quieren participar, más va aumentando ese precio, oferta y demanda. ¿Qué hacen usualmente estas compañías que nos permitan identificar cuándo un ciclo macroeconómico puede estar entrando en una burbuja? Y sé que no tenemos una bola de cristal aquí, pero conozco tu conocimiento, conozco que esto se basa en fórmulas matemáticas y cuantitativas, y cómo estos retos te ayudan a ti a crecerte al momento de desarrollar un portfolio de inversión para tus clientes. La diversificación es clave. Diferentes sectores de la economía se mueven de manera distinta. Cuando tenemos estas burbujas y una de las razones por las cuales están sonando las alarmas es que suelen venir acompañados de tecnologías nuevas como los AI ahora mismo. Que sería una nueva revolución macroeconómica. Correcto. O sea, habría un reemplazo, como en el momento de la luz. Me imagino que hubo un reemplazo, ya no se utilizaba tal vez carbón, otro tipo de elementos para tener la energía. Tienden a ser revolucionarias, cosas que no hemos visto antes, ¿verdad? Que cambia entonces la economía completa. Claro, porque la gente dice, pues, ¿qué tiene que ver AI, por ejemplo, con el sector de petróleo? Definitivamente las compañías petroleras están utilizando AI para sus procesos. O sea, todas estas tecnologías se meten en diferentes sectores, pero diferentes sectores se comportan distintos. Cuando estamos mirando una burbuja de AI, y no solamente son las compañías de tecnología, claro, son los que se afectan más directamente. Cuando estamos entonces ante una revolución macroeconómica,
¿cómo entonces puede impactar que a su vez la deuda de Estados Unidos se encuentra en los niveles más altos versus el crecimiento? ¿Será esto la solución para que el crecimiento macroeconómico de los Estados Unidos pueda cubrir la deuda que tienen insostenible? ¿O es otro factor o otra alarma de que posiblemente estamos de cara a una burbuja y necesitamos un nuevo renacer, un reset macroeconómico? Tremenda pregunta y tremenda observación, particularmente con las tasas de interés. A Anthony le encanta este tema y me gustaría que luego puedas compartir con él un programa. Es mi socio y está ultra informado en la parte de lo que es la deuda, macroeconomía, la Reserva Federal, y siempre trae el interés de que, mira Pedro, tenemos una deuda que está insostenible, las tasas prestatarias están a un punto altísimo, la deuda no se puede pagar, el presidente está viendo de qué forma reduce beneficios, ya sea el Seguro Social, Medicare, defensa, pero vemos que a su vez todo esto está en aumento, la natalidad ha disminuido, o sea, ¿dónde estamos, Ian? ¿Qué estás haciendo para invertir? ¿Cómo obtienen los retornos de tus clientes? Bueno, de eso a hablar de la inflación, del primer punto que habías tomado. La inflación, cuando estamos en un ambiente como ahora, que tenemos una inflación bastante fuerte, y hablaste del FED, o sea, el FED tiene solo varias herramientas, entre ellas pues controlan la tasa. Las tasas, cuando tenemos tasas bastante altas o una posible alza en tasas para la próxima reunión del FED, y a la misma vez estamos viendo una tecnología nueva, son indicadores que han sucedido en el pasado de que viene una burbuja. Y cuando tienes ambas cosas juntas... ¿Ya tú has visto esto, Ian? Lo hemos visto antes, definitivamente. En el .com del 2000. El .com, el Y2K. Cuando llegamos en 1999, no sé si te acuerdas de eso, pero los que estábamos en ese Yo sé punto, que tú sí. ¿Qué va a pasar cuando llegue el año 2000? O sea, las computadoras llegaban hasta 1999, todos los sistemas llegan hasta 1999. Aquí se va a acabar el mundo. O sea, llegó el 1 de enero del 2000 y no pasó absolutamente nada. Pero así que las personas estaban esperando un colapso masivo. Claro. En cascada, todo el mundo se acostó orando y al otro día Exacto. Dios nos proveía una nueva oportunidad. Sí. Pero el .com también bien interesante. Al principio de los 2000, cualquier cosa que tuviese un .com detrás del nombre, te subía 10, 20, 30% diario. Y volvemos a la burbuja. Que lo estamos viendo hoy día con las compañías de AI. Es cuando todo el mundo está enfocado en esta nueva tecnología, en decir, este es el futuro, definitivamente hay que invertir aquí. Entonces, se crea una bola de nieve y la gente sigue metiéndole dinero, y obviamente oferta y demanda. Mientras más dinero se coloca en el instrumento, más sube el precio. Hasta el punto en que se comienza a tomar prestado para entonces invertir este dinero. Lo que se le conoce como el leverage. Lo que se conoce como apalancamiento o leverage. Y ahí entra la subida en tasas. Si tú tienes un instrumento por el cual estás tomando prestado y te suben la tasa de interés, tienes que tu debt service, el costo de la deuda aumenta. Right? Estas son las cosas que llevan a una burbuja. Sí, entonces realmente el colapso o que esta burbuja estalle, lo que promueve entonces es que vengan nuevas oportunidades, que ya llegó al máximo ese ciclo y entonces comienza a haber el reemplazo, el aumento en desempleo, entre otras cosas. Ian, ¿qué te parece si vamos a una pausa y cuando regresemos detallamos un poco más de diferentes indicadores de la burbuja para que las personas realmente comprendan lo que está sucediendo y luego qué alternativas tenemos? Súper. Amigos, quédense conectados con nosotros. Regresamos en breve.
Amigos, bienvenidos de regreso. Continuamos nuestra conversación con el fiduciario Ian Delis y colaborador de nuestro Financial Hub sobre cómo conocer cuando estamos ante una burbuja y de qué manera protegernos y maximizar nuestro dinero. Recuerden que este programa, el propósito es que usted haga más dinero, así que cada minuto que usted invierte en este programa, su caudal va a aumentar, ya sea en conocimiento o porque usted comienza a invertir. Recuerde, si no está conectado con Dura Streaming, si aún no está suscrito, suscríbase a este canal, dele like a este tipo de contenido y manténgase informado. Ian, si estuviésemos de cara a una burbuja, hablaste del apalancamiento. Apalancamiento, leverage. El leverage, ese leverage. En español, leverage. Ese leverage, Ian, hoy día yo he visto que Wall Street ha emitido ETF que se basan en compañías con este leverage. Eso antes no se veía. Así que es una manera no de invertir, de apostar. Hemos visto cómo compañías se han vuelto billonarias creando plataformas digitales de apuesta. Así que en teoría, todos los inversionistas individuales, las personas como nosotros, no los que están en un cuarto cerrado sin ventanas, como tú bien lo explicas en Wall Street, con billones para comprar o vender antes de que nosotros tomemos esa decisión, están invirtiendo con este tipo de apalancamiento. Así que, ¿esto es otra señal de burbuja? Sí, los niveles de leverage. O sea, y volvemos al mismo tema de la tecnología, ¿verdad? Las burbujas con las tecnologías nuevas, que todo el mundo está convencido que esto se va a quedar con el mundo, que tenemos que meterle dinero a este sector, y llega el momento en que se va totalmente sobrecomprado. El leverage, y bien mencionaste los ETFs, hay ETFs que no solamente son 2 veces leverage, hay 3 veces leverage. Y hemos visto ETFs que propuestos hasta 5 veces leverage. O sea, que si yo compro, para el que nos está viendo en el hogar, Ian, explícaselo simple. Si compra ese pedazo de ese ETF o fondo, si quieres, descríbelo en tus palabras de una manera bien simple. Un ejemplo sencillo. Tenemos un activo que vale $100 y vamos a tomarle prestado a ese activo las tasas de interés actuales y nos prestan $70 en contra de ese activo que vale 100. Y nosotros utilizamos esos $70 para comprar el mismo activo. Que estás comprando, en vez de $100, estás comprando los 100 y estás cogiendo prestado 70, estás comprando los 70 y pagas un interés. Correcto, estás pagando ese interés. ¿Qué sucede? Si la posición va a favor nuestro y aumenta, estás controlando la apreciación de 170 con 100. Eso es apalancamiento. Pero también existe el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Estás controlando la apreciación o depreciación de 170 con 100. Y si las tasas aumentan, lo que te costaba tomar prestado esos 70, ahora aumentó. Ahora el carry cost es más todavía. Ya ese trade, ya esa apuesta de estar leveraged, llegó al punto en que llegó la euforia. Y ahora comienzan las instituciones a rotar dinero. Las tasas siguen aumentando. Y vamos a soltar un poco de este sector de tecnología. Vamos a entrar entonces en sectores más defensivos, como lo es healthcare, como lo es petróleo, safe havens, como son los commodities, el oro. Y ese dinero empieza a rotar. Cuando empiezas a vender, se crea otra bola de nieve. O sea, oferta y demanda, el precio va bajando. Para poder entonces cubrir los 70 que habías tomado prestado, tienes que vender más unidades a un precio más bajo. Al punto en que si ese valor que valía $100 se reduce a $40, ahora tienes un activo que vale 40 y una deuda de 70. Tienes que cubrir esa diferencia. Entonces es más dinero el que tenías, que tienes entonces que colocar. Entonces pudiésemos estar de cara a un colapso macroeconómico, Ian. ¿Entiendes que la riqueza se va a dividir más marcada en los que ya son ricos, que son los que crearon esta tecnología y formaron parte, son dueños, accionistas, versus el que no tuvo la oportunidad y no conoció sobre esto y hoy día está apostando pensando que está invirtiendo por tal vez mala decisión, mala orientación, falta de información? La burbuja, estamos viendo las señales. ¿Cuándo exactamente va a explotar la burbuja? No necesariamente que esto va a explotar mañana. O sea, esto puede tomar años. Y muchos de estos macroeconomistas y estrategas de mercado que han correctamente identificado, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, el .com en el 2000, estuvieron años gritando, viene burbuja, viene burbuja, viene burbuja. O sea, pensé que el lobo. Sí, exacto, en el mismo cuento del lobo, y como hemos comentado a veces, un reloj dañado da la hora bien 2 veces al día. Okay. O sea, eventualmente va a haber una burbuja.
¿Cuándo va a llegar la burbuja? Que es lo que la gente está tratando de timearlo. Tratar de timear el mercado es un ejercicio en futilidad. O sea, y aquí es que entra la diversificación. En no tener todas las chinas en la misma canasta. En no solamente tener nuestros activos de inversión sentados en AI. O sea, no solamente en el sector de tecnología. Hay 10 sectores más de la economía que se mueven en ciclos y no necesariamente en tándem unos con otros. Pero entonces aquí, Ian, si yo estoy ante una revolución tecnológica y un nuevo renacer macroeconómico gracias a la inteligencia artificial, pero a la misma vez suenan las alertas de una posible burbuja y yo no estoy tomando una acción, no estoy siendo proactivo con mi dinero, lo tengo en el banco y me hablaste que el nivel inflacionario ronda un 4% hoy, ¿verdad? Eso cambia mes a mes. ¿Qué me cuesta más? ¿La inacción, el dinero en efectivo o comenzar a invertir? ¿Cómo yo puedo identificar, Pedro, en su casa en Dorado, identificar qué compañía realmente va a ser la revolución de esta nueva tecnología que entonces va a generar riqueza? ¿Y cómo puedo dejar a un lado las que no? Porque entonces es una realidad. Sí va a haber una revolución con el AI. Existe, lo estamos viendo. Lo estamos viviendo, pero de eso a que llegue la burbuja mañana. Pero entonces, ¿cómo puedo escoger? Pues definitivamente debes tener. No es que no podamos tener AI, o sea, no que estemos invertidos en tecnología. ¿Cómo tú la puedes identificar? El sector de tecnología ha sido el sector to be in por los últimos 2 años. Está espectacular y aún sigue en aumento. Y no es que no participemos de él, debemos participar de él. Lo que no debemos es colocar todo nuestro capital de inversión en ese solo sector. Debemos tener distintos sectores en un ratio en que si uno baja, el otro no sube. Entonces mantenemos el mismo, que es el principio de diversificación. Es tener diferentes tipos de activos que se comportan de manera distinta para cuando un sector sube, un sector baja, y nos mantenemos en un rate of return, que la idea es ganarle al menos a la inflación, con no solamente un tipo de activo, y lo podemos lograr de esa manera sin tener todo nuestro capital expuesto en un sector. Pero, y un punto bien importante que trajiste, de inacción. Las personas entienden que dejar el dinero en el banco es la forma más segura que existe, que no pueden tener pérdida. No puedes tener pérdida en términos de capital, pero eso dicho, estás perdiendo, ahora mismo la inflación 4%, estás perdiendo 4% por año. Pero si mi cliente me dice, no Pedro, pero tranquilo, la inflación está en 4 y yo tengo mi CD al 3. Estás perdiendo en contra de la inflación 1%, más adicionalmente tienes el costo de oportunidad, más estás pagando impuestos. ¿Puedes repetir eso? No solamente estás peleando en contra de la inflación, estás peleando en contra de los impuestos. O sea, así que en teoría estás perdiendo capital todo el tiempo porque la inflación está por encima y aparte de estar por encima pagas impuestos, te erosiona parte de esa ganancia, no hiciste mucho. No, definitivamente ni siquiera mantuviste tu poder adquisitivo. O sea, lo que vale hoy en día $10 a un 4% de inflación, ya el año que viene va a ser 104, ¿no? Perdóname, dije $10, va a valer $10 con 40. Te va a aumentar un 4%. Si no estás, o sea, llegando a esa tasa inflacionaria y encima de eso estás pagando impuestos en el dinero, o sea, definitivamente va en contra tuya. Este tema, realmente el tiempo siempre nos traiciona porque son temas muy profundos y por eso las reuniones en la oficina no son de 10 minutos. Porque realmente lo que queremos es proveer todas las alternativas dentro de una asesoría multidisciplinaria. Porque tú hablaste de diversificación, hablaste de planificación, hablaste de impuestos. Sí. Y esto no lo hace solo Ian, no lo hace solo Pedro Astacio, no lo hace solo Anthony Pérez. Hay abogados, hay CPA, hay asesores financieros registrados y agentes de seguro, e incluso una cirujano para cuando no entendemos cómo transferir los riesgos ante condiciones crónicas que llegan sin avisar, sí, podamos dentro de la planificación financiera tener eso cubierto. Y por eso es bien importante que las personas conozcan más sobre nosotros visitando pedroastacio.com, entrando a las redes sociales de The Financial Hub, tanto en Facebook, Instagram, el canal de YouTube de Pelota Dura es bien informativo, Dura Streaming, siempre tiene esta información semanalmente con el propósito de que ustedes maximicen su capital. Ian, antes de irnos y bien importante, ¿cómo las personas pueden de alguna manera adecuada identificar cuáles de estas compañías van a ser rentables
y cuáles no, y no es adivinar. Yo me imagino que tú tienes un proceso que ellos pueden identificar de una compañía que realmente es sólida en inteligencia artificial versus algo que realmente sería apostar y perder su capital. Ya O su expectativa. Sí, no, cuando estamos hablando de cómo llegamos a escoger una acción en particular para invertir, hay diferentes tipos de análisis. Está lo que es el análisis cualitativo, cuantitativo. Te puedes dejar llevar por un sinnúmero de cosas. Hay personas y hay asesores que se enfocan en los balance sheets, cuánta deuda tiene la empresa versus los ratios, los PE ratios, los ratios de book, cuál es mi book to value, etcétera, etcétera. El otro tipo de análisis es lo que se llama análisis técnico, que es el estar midiendo tendencias. No es que uno sea mejor que otro, esto ha sido un tema de controversia en Wall Street por toda la vida, pero el combinar ambos análisis definitivamente va a favor de poder tomar una decisión más concreta. Cuando tú tomas una decisión de invertir en el portfolio que manejas, que excede $100 millones, ¿qué tienes en mente cuando tomas esas decisiones para el beneficio financiero de tus clientes? Ambos. O sea, definitivamente el tener una métrica, por ejemplo, en mi caso en particular, yo me enfoco en compañías grandes, compañías medianas. Yo no busco compañías pequeñas, pero ese es mi proceso. ¿Tú inviertes en bonos y ETF? No necesariamente. No necesariamente. Si estamos buscando crecimiento, el mejor instrumento para crecimiento son las acciones. Si estamos buscando protección, pues buscamos otros instrumentos, por ejemplo, las anualidades, ¿no? ¿Las anualidades sería mejor que un certificado de depósito? Son dos instrumentos totalmente distintos y cumplen dos propósitos diferentes. Si quieres erosionar la inflación y realmente crear un capital para no quedarte atrás en esta nueva revolución macroeconómica, ¿sería mucho mejor que un certificado de depósito? La anualidad te puede ofrecer un rendimiento por encima de lo que te puede ofrecer un certificado de depósito y también tienes unos beneficios contributivos contra un certificado de depósito. Eso dicho, son dos instituciones distintas, dos tipos de garantía distintos. No es que uno necesariamente sea mejor que el otro, pero ¿qué te puede ofrecer más rendimiento? Si hablamos de las tasas que estamos viendo en las anualidades hoy en día, particularmente las fijas o las indexadas, definitivamente las anualidades fijas o indexadas te pueden dejar mucho más de lo que te puede dejar un certificado de depósito. Obviamente, antes de hacer una sugerencia, es bien importante evaluar la tolerancia de riesgo del cliente, la perspectiva y el horizonte de tiempo. Claro, esos son claves. Amigos, si quieren conocer más sobre cómo planificar y potenciar su futuro financiero, este es su programa, The Financial Hub. Recuerden compartir esta información. Recuerden suscribirse a este canal. Y recuerden que estamos aquí todos los viernes compartiendo información valiosa para maximizar su bienestar financiero. Ian, gracias. ¿Algo que quieras decirle a la audiencia antes de irnos? No, gracias a ti, Pedro. Yo creo que ha sido un programa bien interesante. Nos vemos en la próxima, amigos. Bendiciones. Saludos.